Un Arduino tiene 4 LEDs, uno marcado como RX que sirve para saber si el Arduino está recibiendo información, uno marcado como TX y sirve para saber cuando el Arduino está transmitiendo información. Estos dos uno los ve encenderse y apagarse, sobre todo cuando uno escribe un programa en la interfaz de programación de Arduino y se la sube al microcontrolador. Al terminar de subir el programa, estos parpadean. Tiene un tercer LED que indica si el Arduino está recibiendo potencia, ya sea de una fuente de poder externa o del puerto USB. Y tiene un LED programable que está acoplado al pin 13. Los pines digitales pueden actuar de dos maneras. Pueden servir para transmitir una señal de 5 voltios o pueden también servir para recibir una señal de 5 voltios. De manera que pueden servir de salida o de entrada. Para programar este LED que está acoplado al pin 13, entonces tendríamos que convertir el pin 13 en una salida digital para que le suministre 5 voltios a este LED. Entonces, hoy voy a enseñarles cómo se programa el pin 13 del Arduino. Lo que les voy a enseñar sirve para programar cualquiera de los pines digitales del Arduino, pero hoy nos vamos a concentrar en el pin 13 del Arduino, porque es el que tiene el LED integrado. Para eso, pasemos a la interfaz de programación para poder escribir el programa que va a controlar al pin 13 del Arduino. Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar una variable para el pin 13. Una variable que podemos llamarla LED, ¿por qué no? Pero tiene que ser de tipo byte o de tipo int. Y esa es otra discusión que dejaremos para otro día. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar la variable tipo byte, que se llama LED, y voy a decir que es igual a 13 con punto y coma. Esto le indica al Arduino que el LED está en el pin 13. Y lo siguiente que voy a hacer es inicializar el pin 13, que se llama LED, como salida. ¿Se acuerdan que hace rato yo les dije que los pines digitales del Arduino podían utilizarse de dos maneras? Pueden servir para salida de una señal digital de 5 voltios o como entrada de una señal digital de 5 voltios. Pues en este caso queremos una salida que envíe una señal de 5 voltios. Por tanto, aquí en la función setup, que es la función de configuración, voy a escribir pin mode LED, output, cierro paréntesis, punto y coma. Esto le indica al Arduino que el modo del pin, que se llama LED, va a ser output. Output en inglés quiere decir salida. Entonces, de nuevo, el modo del pin, que se llama LED, que está en 13, va a ser una salida. Y lo último que voy a hacer es enviar una señal digital de 5 voltios hacia el pin 13 para que el LED se encienda. Esto lo hago en el loop del programa, de manera que aquí en void loop voy a escribir digital write, el pin llamado LED, high, lo cual significa digital write quiere decir escribir digital, es decir, enviar una señal digital. ¿A dónde la va a enviar? Bueno, eso está especificado dentro de los paréntesis. Lo va a enviar al pin LED y va a escribir una señal alta, es decir, va a poner una presencia de 5 voltios. Ahora vamos a darle unas demoras para que parpadee. En la siguiente línea yo escribo delay, que en inglés quiere decir demora, y voy a hacer que sea 150 milisegundos para que parpadee rápido. Ahora tengo que apagar el LED escribiendo digital write LED low. Fíjense que esta es una señal low, una señal baja, que es lo opuesto a una señal high, que es una señal alta. Una última repetición después de 150 milisegundos. Y listo. Vamos entonces a correr el programa, a subírselo al Arduino y les explico cómo funciona este programa. Como verán, ahora el LED está parpadeando. Vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí. La primera línea establece una variable de tipo byte llamada LED y se la asigna al pin 13.
Después, dentro de la función setup, nosotros estamos diciendo que el modo del pin, llamado LED, va a ser una salida. Luego, dentro de la función cíclica, que es void loop, estamos diciendo, escriba una señal digital en el pin LED que sea alta. Mantenga esto durante 150 milisegundos y luego escriba otra vez una señal digital al pin llamado LED, pero esta vez que sea baja, y haga esto durante 150 milisegundos. La razón por la que parpadea es porque la función void loop es precisamente eso, es un loop, un bucle, de manera que primero ejecuta la instrucción número 9, después la instrucción número 10, después la instrucción número 11, después la instrucción número 12 y vuelve al principio, es decir, ejecuta la instrucción 9, después la 10, después la 11 y después la 12, lo cual está haciendo que nuestro LED parpadee. Si yo ahora quiero que el LED deje de parpadear, pues nada más fácil que quitar las funciones que lo ponen en alto, es decir, que lo encienden, y el delay final, dejando solamente Digital Rate LED Low. Entonces, si yo subo ese programa, fíjense que el Arduino deja de parpadear el LED número 13. Otra cosa que puedo hacer para que el LED deje de parpadear es simplemente dejar vacía la función. Borro todo el código, se lo subo al Arduino con la función void loop vacía y el LED deja de parpadear nuevamente. Ahora vamos a hacer que el LED parpadee, digamos que parpadee unas 5 veces. Y la intuición nos diría, esto va a fallar, pero la intuición nos diría que para eso podríamos utilizar un loop, un for loop, por ejemplo. Entonces vamos a intentarlo de todas maneras. Yo sé que va a fallar, pero vamos a intentarlo de todas maneras para que vean. Voy a escribir for un int llamado i, inicializado en 0, punto y coma, perdón. Para un int i inicializado en 0, punto y coma, siempre y cuando i sea menor a la cantidad de parpadeos que queremos, incremente i, entonces ejecute el código que ya habíamos escrito, digital write LED high, con una demora de 150 milisegundos, luego apagar el LED, con una señal low y una última demora de 150 milisegundos. Perdón, un errorcito tipográfico aquí. Con este código debería parpadear solo 5 veces, porque le estamos diciendo dentro del for loop que para un número entero llamado i que se inicie en 0, cada vez que cuentes, siempre y cuando sea menor a 5 e incrementes i, entonces que haga que se encienda y se apague el LED. Vamos a ver si esto funciona. Se lo subo al microcontrolador, al Arduino, y comienza a parpadear, pero más de 5 veces. Fíjense que continúa parpadeando, continúa parpadeando. ¿Por qué? Si utilicé un for loop, pues porque tengo un loop dentro de otro loop que es la función void loop. No hay manera de detener este programa, porque una vez que se ejecuta, como está dentro del void loop, vuelve entonces a la instrucción número 9 y vuelve a ejecutarse hasta la instrucción número 15, vuelve a la parte de arriba, detecta que está dentro del void loop y sigue corriendo. ¿Cómo podemos nosotros remediar esto? Pues en realidad es muy fácil. Vamos a crear un switch que le diga al Arduino si el programa ya corrió, y en ese caso entonces que deje de correrlo. Eso lo hacemos con una variable de tipo booleana, una variable que solo tiene 2 estados, encendido o apagado, o lo que es lo mismo, verdadero o falso.
Entonces vamos a declarar una variable tipo booleana, que es boolean en inglés. Vamos a llamarla ya corrió, para saber si el programa ya corrió o no, y la igualamos a falso para que el programa pueda correr en principio. Es decir, si decimos que ya corrió es falso, entonces ejecute el programa. Y una vez que haya corrido el programa, entonces que la booleana ya corrió se vuelva verdadera. Entonces, ¿cómo incorporo eso a nuestro programa? Primero voy a cortar este código, cortarlo porque lo voy a utilizar dentro de un rato. Entonces, vamos a declarar otro condicional que diga if la booleana ya corrió igual falso, entonces ejecute el código que había cortado, y una vez que lo ejecute, entonces haga que la variable ya corrió sea igual a verdadero. Vamos a ver si esto funciona. Subimos el programa al Arduino. Se encienden los LEDs de transmisión 1, 2, 3, 4, 5 y se apaga. Se puede ejecutar de nuevo si presionamos el botón de resetear del Arduino, este botón blanco que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y se detiene. Repasemos entonces lo que el programa está haciendo. Primero que nada, pues ya sabemos cómo declarar un pin de salida y utilizarlo para hacer parpadear el LED continuamente. Pero eso no es lo que acaba de suceder ahorita. Lo que acaba de suceder es que declaramos una variable de tipo booleana, es decir, con valores de verdadero o falso, encendido o apagada, y la llamamos ya corrió. La inicializamos a falso con la idea de que si yo digo si ya corrió es falso, entonces ejecute el código para encender y apagar el LED. Y luego haga que la variable ya corrió sea igual a verdadero. Cuando vuelves ya corrió verdadero, entonces el loop se va hacia arriba de nuevo y se plantea la pregunta: ¿ya corrió es falso? No, no es falso porque la volvimos verdadero. Entonces no voy a ejecutar este código. Y así funciona el switch lógico.